Hola amigos, bienvenidos a Motor en V. En nuestro programa de hoy les presentaremos tres nuevos modelos. Comenzaremos con el Mercedes GLE Coupé, un SUV de lujo que viene a rivalizar con el creador de este tipo de coches, que ha sido ni más ni menos que el BMW X6. Si retrocedemos hasta la Roma de los años 60, aquella feliniana época, vamos a conocer el Fiat 500 Vintage, una reedición de aquel popular cinquino que llenó las calles de la Dolce Vita. Y por último, les vamos a hablar del Suzuki Vitara, un coche que tuvo antaño mucho éxito en España y que ahora trata de reverdecer laureles. En el apartado deportivo les vamos a traer imágenes del Rally Costa Brava Clásicos, con impresionantes coches del pasado inmediato de nuestro deporte. Y también en tecnología les vamos a explicar cómo funciona un control de crucero adaptativo. Estamos viendo el nuevo Mercedes GLE Coupé, un coche que conjuga la filosofía de un SUV de lujo con el formato deportivo de un coupé. Como se puede apreciar en su vista frontal, tiene una parrilla visualmente muy atractiva, con una única lama horizontal cromada, mientras a lo largo de su carrocería un pronunciado perfil resalta su dinamismo. Con 4,90 metros de longitud y 1,73 de altura, ofrece una silueta de todoterreno con enormes pasos de rueda y mucha altura libre al suelo. Característica es la caída del techo hacia atrás, muy inclinada, que le da un aire coupé al que aludíamos y que lo convierte en rival claro del BMW X6, que inventó este concepto hace años. La zaga es característica, con unas ópticas horizontales, la apertura de portón muy alta y una banda cromada que lo recorre de lado a lado. En el lujoso interior destaca la pantalla central en lo alto del salpicadero, a modo de tablet, aunque bien integrada en el mismo, y que se maneja desde el mando táctil Command ubicado en la consola central. La calidad de la tapicería en símil cuero y sus acabados en carbono con profusión de cromados son propios de un coche de categoría premium, como corresponde. El GLE Coupé es muy dinámico, como prueba una gama de motores de gasolina y diésel que va desde los 258 a los 585 caballos. Y en algunos de ellos se puede añadir el cambio automático de 9 velocidades 9G Tronic, que le va como anillo al dedo. Además, se le ha dotado de la tecnología más sofisticada del grupo, en la que está incluida de serie el sistema de control de estabilidad Dynamic Select y, por supuesto, el sistema de tracción a las 4 ruedas 4MATIC. Mercedes ofrece como opción el paquete de asistencia a la conducción, que incluye servodirección inteligente, freno pre-safe que detecta peatones, VAS Plus con asistente para cruces, control de ángulo muerto, detector de cambio de carril y paquete de aparcamiento con Partronic y cámara de 360 grados. Los precios, que ya se anunciaron para cuando se ponga a la venta en el mes de junio, parten de los 78.800 euros del 350D con 258 caballos y alcanzan los 148.800 del espectacular AMG 63S con 585 caballos. Un auténtico fuera de serie en la gama. Mercedes ya tiene así, con este GLE, el antídoto para el BMW X6, el pionero en esta nueva estirpe de SUV que no renuncian al dinamismo ni a la línea deportiva.
mayor afición es el ciclismo y todo lo que tiene que ver con él. Siempre que puedo me escapo a pedalear y voy a buscar nuevas localizaciones donde poder experimentar nuevas sensaciones. Normalmente cuando cojo el coche es para ir a las carreras. Este coche da unas sensaciones de aplomo en la carretera bestial, similar a lo que se experimenta cuando vas en carrera. Este año voy a participar en diferentes carreras, pero mi objetivo fundamental es la Titan Desert. Es quizá la prueba de montaña más dura que hay en el mundo. Es de extrema dureza porque ya conocemos la climatología del Sáhara, 40 grados, etapas muy largas. Al subirme a la bici experimento una sensación de libertad brutal. Se trata de liberar sensaciones que es muy difícil de experimentar de otra manera. A la hora de afrontar una carrera, tengo ese espíritu de superación que me hace intentar mejorar día a día, carrera tras carrera. Profesionalmente ocurre lo mismo. Al final nosotros queremos que nuestros coches sean los mejores y esa pasión es la que nosotros aplicamos a la hora de diseñar. Como cada carrera, el diseño de un coche es un trabajo a largo plazo, en el que tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos. Este es el nuevo Suzuki Vitara, que llegará en las próximas semanas a la red de concesionarios de la marca para convertirse en el coche más vendido de la gama. El nuevo Vitara tiene menores dimensiones que el modelo al que sustituye. Incorpora un sistema de tracción 4x4 All Grip de última generación y un avanzado equipamiento en seguridad y conectividad, además de poder personalizar su diseño. La producción del nuevo Vitara se está haciendo en la planta Magyar de Hungría y en breve hará su debut en los mercados de Europa. Más tarde será exportado a todo el mundo como un subcompacto global de Suzuki. El nuevo Vitara luce un capó abombado y el guardabarros delantero de forma trapezoidal, así como unos imponentes faros LED. Destaca el diseño de las aberturas del parachoques y en la línea de techo que baja suavemente hacia la trasera. En el interior, un panel de instrumentos de formas audaces y un diseño en U alrededor de la palanca de cambios transmiten la dureza de un SUV. Un reloj y dos salidas de aire redondeadas, ambas ya vistas en el Gran Vitara, darán al interior un aspecto joven y divertido. Distintos colores exteriores y una gama de detalles de diseño permiten al propietario expresar su personalidad individual. Cada cliente puede elegir entre 14 posibilidades de color para la carrocería, que incluyen además 3 colores completamente nuevos y varias combinaciones bitono. En cuanto a motores, habrá dos de 1.6 litros, uno de gasolina y otro diésel, con la misma potencia de 120 caballos. Muy pronto se conocerán sus precios. El 63 Rally Costa Brava, puntuable para los campeonatos de Europa y de España de clásicos, con 99 coches participantes y organizado por Rally Classics, se disputó por carreteras catalanas, con triunfo final del equipo italiano formado por Lucky y Fabricia Pons, al volante de un Lancia Delta Integrale que les permite colocarse como líderes del Campeonato de Europa que ya poseen. El resto de plazas de podium las han ocupado pilotos que ya han ganado el Costa Brava y también el título europeo en anteriores temporadas. Pedro y Baldacchini con Lancia y Jensen y Pedersen con un Porsche, conformando un podium de tremenda calidad. La primera etapa estaba diseñada muy próxima a la ciudad de Girona, con dos pasadas o dos tramos míticos.
Els Àngels y Santa Pelaya, la primera de ellas con luz diurna y la segunda ya de noche. Christophe Besson con Lancia 037 logró 2 grandes scratch en la primera pasada ambos y además con gran diferencia sobre sus rivales, pero su suerte estaba echada, ya que el cambio lo obligó a la retirada al llegar a la primera asistencia, la de Besa. El rally quedaba con un mano a mano entre 2 Lancias, en este caso Delta Integrale, de los 2 últimos campeones de Europa, Lucky y Pedro, 2 italianos que finalizaron el primer día por este orden. El segundo de ellos amenazado por el noruego Jensen con el Porsche Carrera RS. Esta más larga primera etapa respecto a la de un año antes tuvo como colofón la lluvia hacia el final, lo que evidentemente endureció la carrera. Lluvia fue lo que constantemente acompañó a los coches toda la mañana del sábado, con 3 tramos en Osor, Espinelves, Colsaplana y Cladels, completamente encharcados e incluso con mucha nieve en el alto de Colsaplana, lo que ocasionó problemas a más de un participante. Pedro fue recortando poco a poco segundos a su rival y compañero de equipo, Lucky, llegando ambos a la primera asistencia del día en la de Besa de Girona, separados por 27 segundos y medio, con el siguiente clasificado, el Porsche de Jensen, a más de 2 minutos. Quedaba claro que la tracción total se mostraba esta vez definitiva en un rally muy deslizante. El segundo bucle, con un segundo paso por los tramos de la mañana, no cambiaba mucho la situación y el rally ya estaba visto para sentencia, con los 2 Delta del K-Sport enfocando en este orden la meta de Girona. El último bucle, una tercera pasada a Osor y Cladels, significaba la consolidación del podio, que completaba Walter Jensen con el Porsche. Entre los pilotos españoles, mejor posición en la FIA para Jan Donatiu con el Ford Escort RS, que quedó 12º. En este rally había también clasificación de regularidad, pero el Nevado Alto de Colsaplana trastocó las opciones de algunos de los favoritos, yéndose el triunfo para Pentti Intica y Marco Calegari con un Porsche 911 Carrera 3.0. Fiat presentó en el Salón de Ginebra esta edición limitada de su pequeño Fiat 500, denominada Vintage, a la que hacen honor estas imágenes con toques felinianos, de película italiana de los años 60, con Roma, por supuesto, como plató. Esa carrocería en azul celeste, con el techo blanco a tono con las llantas de aleación de 16 pulgadas, definen al pequeño Cinquino, como se le conocía antaño, del que se fabricarán tan solo 3.500 unidades. Con asientos tapizados en cuero, climatizador, sistema de sonido activado por voz con conexión USB o Bluetooth, el 500 Vintage satisfará al público urbano y snob al que va orientado. Se podrán elegir motores entre el 1.2 gasolina de 69 caballos, los de 900 centímetros cúbicos de 85 y 105 caballos y por fin el diésel multijet de 95. Parece mentira que casi 60 años después el Fiat 500 siga estando tan fresco. Adaptative Cruise Control. Con EyeSight, Subaru incorpora a nuestros modelos la evolución lógica del control de crucero. Esta función permite regular la velocidad en autopista mediante los mandos en el volante.
además de mantener la distancia de seguridad en función de la velocidad del vehículo con el vehículo que nos precede para una conducción confortable y segura. Gracias a las cámaras estereoscópicas de EyeSight, el sistema detecta si existe o no algún vehículo en nuestro carril. Si es así, mide la distancia con el vehículo que nos precede, actuando sobre el acelerador y los frenos para mantener dicha distancia de seguridad. Esta función es capaz de detener el vehículo por completo en caso de que el vehículo en seguimiento baje la velocidad hasta 0 km/h. Además, una vez detenidos, EyeSight nos avisará cuando el vehículo que nos precede inicia la marcha mediante una indicación en la pantalla central y un leve pitido, siendo únicamente necesario actuar sobre los mandos en el volante o el acelerador para reanudar la marcha. EyeSight ayuda al conductor a evitar situaciones de peligro, reduce el riesgo de accidente y fatiga y proporciona una conducción segura y confortable. Hay una técnica de conducción que sirve para circular con más seguridad, para que los pasajeros viajen más cómodamente y que de paso permite reducir el consumo de carburante y el de neumáticos. Esta técnica, que sirve para tantas cosas, es cómo describir o trazar una curva. Nos vamos a referir a esta técnica como la trazada de la curva. Para aprender estas técnicas sobre el trazado de curvas hay un escenario ideal, que es un circuito. Un circuito contiene curvas de distinto tipo, de radios cambiantes, trazados complejos, trazados técnicos, que nos permiten aprender con más facilidad y en menos tiempo y en menos espacio todas estas técnicas que nos serán de gran utilidad una vez que salgamos a la carretera. En carretera no disponemos de la anchura de un circuito, pero lo conveniente es aplicar estas técnicas, extrapolarlas de la misma manera, dentro de lo posible, dentro de la anchura de un carril convencional. Hay dos variables importantes para trazar una curva adecuadamente. Por una parte, cuánto girar. Por otra, cuándo girar. Para la pregunta ¿cuánto girar?, la respuesta es sencilla: nunca más de lo necesario. Es decir, no debemos hacer que la curva sea más cerrada de lo que realmente es. Para la pregunta ¿cuándo girar?, la respuesta es depende. Si la curva es constante, el máximo punto de giro debe estar en el centro de la curva. Por el contrario, si estamos tomando una curva y se hace más cerrada, como ocurre algunas veces en incorporaciones a vías rápidas, el máximo punto de giro debe estar cerca del final de la curva, nunca al principio de ella. Vamos a ver esto con detalle más adelante. Antes hay algo imprescindible para trazar bien una curva: verla bien. Por una carretera que conocemos, circulamos con más comodidad que por una que no conocemos, eso es evidente. Por la misma razón, si antes de entrar en una curva miramos hacia su salida, será mucho más fácil describirla. Además de adquirir el hábito de mirar lejos, que se adquiere mirando lejos, hay un par de trucos que pueden facilitar la tarea. Uno es llevar el asiento en la posición correcta. Por ejemplo, si llevamos el asiento en una posición demasiado alta y el respaldo muy poco reclinado, la consecuencia es que la cabeza nos queda en una posición tal que dificulta mirar a lo lejos. El otro es adquirir la costumbre, antes de entrar en cada curva, de mirar hacia la salida, hacia el final de la curva, más con la barbilla que con la nariz. Quien lo haga con la nariz tendrá un poco más difícil ver la curva completa. Ahora que ya sabemos cómo mirar las curvas, cómo leerlas, vamos a ver cómo dibujarlas. Todas las curvas tienen 3 puntos clave. Uno es la entrada, el punto donde comenzamos a girar. El siguiente es el vértice, el punto donde debemos haber girado el volante todo lo necesario para describir la curva. A partir del vértice vamos deshaciendo el giro hasta llegar a la salida de la curva, donde el volante debe estar de nuevo enderezado. Adelantar excesivamente el punto de entrada en la curva dificulta llegar al punto de salida con el coche en la posición correcta. Eso es un error porque nos podemos encontrar en el punto de salida antes de que efectivamente se haya acabado la curva. Aquí no es que el coche fuera más deprisa, es que el conductor ha tenido que girar más para mantenerse en la pista. Entrar abiertos es imprescindible si la curva se cierra, o si es ciega y no podemos ver su salida. Retrasar el inicio del giro o entrar abiertos quiere decir aguantar por el exterior de la curva sin girar, aunque la curva efectivamente haya comenzado. Aquí el punto adecuado de giro está marcado con el primer cono. Entre este primer cono y el segundo, que marca el vértice de la curva, se debe alcanzar el máximo ángulo de giro del volante. Algunas veces se alcanza mucho antes del vértice y otras justo en ese punto. Finalmente hay que deshacer el giro hasta llegar a la salida de la curva. Esta es la tercera y última fase.
Por el contrario, si empezamos a girar demasiado pronto, como ocurre aquí, salimos demasiado abiertos. Esta es la forma correcta de tomar esta curva que se cierra y esta es la incorrecta. Y este es el resultado, la salida de la curva si se ha entrado en ella adecuadamente y si se adelanta demasiado el inicio del giro. No es preciso ir deprisa para aprender a trazar las curvas, todo lo contrario. Conviene hacerlo a una velocidad que nos dé un control absoluto sobre el coche y que no haga que se nos amontone el trabajo. Es un error muy frecuente que ante una curva que se cierra, el conductor entre deprisa y por el interior, cuando lo adecuado es hacer exactamente lo contrario, hacerlo despacio y por el exterior. Si hay dos curvas seguidas o enlazadas, el objetivo es salir de la primera de ellas de la mejor forma posible para afrontar la segunda. La técnica es semejante a la que debemos emplear en una curva que se cierra, retrasar el giro. Al hacerlo así, el coche queda mejor encarado para abordar la segunda curva. Si giramos demasiado pronto en la primera curva, saldremos de ella demasiado abierto. Eso fuerza al coche a entrar demasiado cerrado en la segunda curva. Aquí el coche entra abierto en la primera curva, entra también abierto en la segunda y por eso puede salir cerrado, que es lo más seguro en todo caso. Aquí, en cambio, entra en la primera demasiado cerrado y eso le fuerza a entrar cerrado en la segunda y por eso sale demasiado abierto. Cada curva es una oportunidad para aprender a trazarlas. Es decir, podemos practicar en desplazamientos normales, incluso por ciudad, porque no es necesario circular deprisa. Con el tiempo, si adquirimos esta técnica, nos daremos cuenta de que la conducción es más fluida y que los pasajeros se bambolean menos. La ayuda de un instructor puede ser muy valiosa. Como siempre, recomendamos hacer un buen curso de conducción.